En Ferri apostamos por el autoconsumo, el ahorro energético y la sostenibilidad, que tenemos 330 días de sol al año. Ven, visítanos y te lo explicamos todo. Ferretería Ferri. Nuestro primer café hoy es con un hombre de futuro prometedor. Con él se hace real el dicho de quien la sigue, la consigue. Es tenaz, organizado, curioso y muy perspicaz. La literatura se está convirtiendo en el centro de su vida, en torno a la cual giran también otros tantos hobbies como destrezas encontramos en él. Está en racha, lo sabe y convive con ese pellizco en el estómago de quien acaricia su sueño y teme sus consecuencias. Compartimos charla y café con Ismael Santiago. Ismael, te he traído a un sitio maravilloso porque tu novela es para leerla de un tirón sentado delante de una chimenea, por ejemplo, ¿no? Es un buen planazo. En un sofá calentito. Eso es. Muchas gracias, Alicia, por invitarme. Bueno, una invitación que, bueno, es intencionada, ¿vale? Porque tú podríamos decir que eres el chico de moda ahora mismo. Acabas de conseguir algo que, lo comentábamos tú y yo ahora, es casi como si te hubiera tocado la lotería. Ayer no lo creía, hoy sigo casi sin creerlo, lo estoy empezando a asimilar, pero temo estar viviendo un sueño y despertarte, ¿no? No, es una realidad. Has sido seleccionado finalista de la 6ª edición del concurso de talentos, podríamos decir literarios, que organiza cada año Amazon, con esta novela, In Memoriam, Ismael Santiago Rubio. Jo, Ismael, si esto te lo llegan a decir hace un año... No lo hubiera creído. Sí que es cierto que yo ya, mientras la escribía, preparaba, ponerla toda a punto para ese concurso, pero siempre ha sido un sueño. He soñado con eso, lo he imaginado a veces, pero siempre lo he visto inalcanzable por la cantidad de obras que se presentan y llegar lo hasta ahí, claro. Llegar hasta ahí lo es imposible. A mí me ha gustado mucho, ahora hablaremos de la novela, pero no me hagas spoiler, ¿eh? Porque aquí esto hay que comprar. ¿Está ya a la venta? ¿Se puede comprar? De momento está en exclusiva en Amazon, había que esperarse a que se resolviera todo el tema del concurso, enseguida empezará a venir a librerías, por lo menos primero a las de la zona, Villena y alrededores, y esperemos que pasen cosas bonitas a continuación, porque aún está por resolver el fallo del jurado, cuál será esa novela, y a partir de ahí o se moverá hacia un lado o hacia otro. Bueno, pero pase lo que pase, yo creo que esto ya es un triunfo, porque, a ver, si consigues ganar el premio, que ojalá así sea, y yo, ojalá pudiera votar, te lo deseo de corazón, pero aunque no lo consiguieras, ya son muchas cosas muy bonitas. Ha sido una promoción tremenda de ti mismo como autor y de tu obra literaria, que hace un mes no conocía a nadie. No sé si esto se acabará hoy, esta sensación, yo ya me siento premiado y realizado a no poder más. Pero hay que enseñar siempre a lo grande. Claro, siempre. Una vez puestos en el asunto... Ahora nos ha fastidiado. Yo siempre, mira, me enfada mucho la gente que dice, voy a jugar a la lotería, ¿vale? Hay un premio de 12 millones de euros y te dice, yo con 1 millón me conformaría. Pues no juegues para 12, juega para un sorteo de 1 millón, ¿entiendes? Yo tengo que confesarte que me considero un poco ambicioso. Sí, ¿verdad? Al respecto. Sí. ¿Tú qué ambicionas conseguir en la vida? Soplo porque lo que pienso igual no te lo puedo decir. Bueno, ¿por qué no me lo puedes decir? Tú dilo. Pero si hablamos relacionado con la literatura, con lo que escribo o con mis libros, pues ojalá que pudiera dedicarme solo a escribir y que, ¿por qué no?, uno de ellos, 2, llegaran lo más alto posible, incluso
a veces sueñas con esa película, con esa producción cinematográfica, y ahora mismo es una de las cosas que está en juego y se está arañando ahora mismo. Estás tocándolo con los dedos. Hombre, a mí una de las cosas que más me llamó la atención de tu información, de la información previa que me dan de ti, porque yo siempre digo que nosotros no nos conocemos hasta que nos sentamos aquí, es decir, el primer café es real, es decir, nosotros no hablamos nunca, yo intento no hablar nunca con los invitados, para eso, para tener un poco el factor sorpresa, ¿no?, de qué te va a llevar la entrevista. Pero me llamó mucho la atención cuando me dijeron que tú fuiste un chico que abandonaste muy joven los estudios, que decides empezar a trabajar, como mucha gente toma ese camino, y de pronto un día dices que no, que quieres retomar tus estudios. Cosa que me arrepiento ahora mismo, porque... de retomar los estudios no, de haberlos dejado. Claro, de haberlos dejado, porque otra de mis aficiones, yo escribo ciencia ficción, porque en un principio, desde muy jovencito, empecé a consumir ciencia real. A mí me gusta mucho la ciencia y todo lo relacionado con la astronomía, el universo, la formación de planetas, y siempre lo he dicho que me perdí el poder haber entrado cuando tocaba, porque ahora hay una vida que mantener y yo no puedo dejarlo todo para volver a la universidad a estudiar esa carrera de astronomía, astrofísico, que me hubiera gustado. Bueno, nunca es tarde, y si con los libros funcionan, todo es posible. Todo hay que perseguirlo, claro todo es posible si se persigue. Es algo que queda demostrado ahora con este premio que me hace sentirme así, tan realizado. Pero también la realidad es que hace falta, aparte de dedicarle mucho tiempo, una solvencia económica, y no siempre uno se atreve a dar ese paso. Yo hubiera estudiado eso y me arrepiento de en su día no haber tenido la cabecita más centrada. ¿Por qué lo dejas? Eso es, ¿por qué lo dejas? Porque eres un tío con mucho potencial. Porque no era el momento para mí, o no se supo canalizar para que yo siguiera estudiando en ese momento. O sea, hay veces en la vida que uno, con digamos, el ímpetu, ¿no?, de la juventud toma decisiones, pero a mí me gusta un poco la dinámica que tú tomas. O sea, vale, uno puede tomar decisiones en la vida equivocadas que luego se pueden enmendar. Sí, yo creo no todas, pero hay algunas yo creo que en la época de mis estudios, a mí el dibujo siempre se me ha dado muy bien y era una cosa en las que destacaba en el colegio, en clase. Es más, yo sigo pintando, ahora pinto a óleo, pruebo técnicas nuevas con aerosoles, un poco polifacético, es un hombre renacentista, sí, ¿no? Sí, en algo del futuro con mis novelas. Pero quizá por esa parte del dibujo era cuando mejor me sentía, cuando en clase los compañeros todos se acercaban a ver qué había hecho yo en la lámina. Tendríamos que haber, yo también, culpa mía, claro. Bueno, pero no tenía la cabeza en ese momento como para... O encontrar el estímulo a tu alrededor, una persona que te oriente y que en un momento determinado, porque yo soy de las que piensa que hay veces que en la vida te encuentras o se cruzan en tu vida personas que parece que te coloquen en tu sitio, ¿no? Hay personas que ven en ti algo que otra persona no ve y te colocan en tu sitio, ¿no? A lo mejor no pasó para que mis estudios tomaran un camino, pero quizás si mis estudios hubieran tomado un camino, al tiempo, a los 22 años, 22, 23, a lo mejor no hubiera empezado a escribir. Porque yo escribo desde los 22 o 23 años y a lo mejor no existirían mis novelas. Claro, es que es eso, es que la cita aquella de yo soy yo y mis circunstancias es real. O sea, uno consigue un bagaje vital en base a sus propias experiencias. Probablemente tú no hubieras escrito esto, si hubieras terminado tu carrera, a lo mejor estarías ahora, vete tú a saber, trabajando en qué o haciendo qué, o no la hubieras terminado. O hubiera escrito, vete tú a saber. O hubiera escrito desde mucho antes y no sería todo igual, porque yo no me considero un escritor al uso. Yo no he sido el típico escritor que ha tenido infinidad de textos guardados hasta que se ha animado a publicar uno. No, yo cuando escribí mi primera historia larga, yo había escrito algún pequeño cuento, algún relato, lo lee una persona, me anima. ¿Qué persona lo lee? No lo lee, es que la cuestión es que no lo lee, es que lee solo de donde surge Exiliado en el futuro, mi primera novela, que es de un sueño. Sí. Y él lee 2 párrafos.
Pero en los que yo resumo ¿Cómo se la entregas tú esta porque historia? era un compañero de trabajo. Ajá. ¿Vale? Lo lee y dice, esto si lo desarrollas hay para un libro. Y yo me reía y digo, estás fatal, ¿cómo voy a escribir yo un libro de esto? Lo desarrollé, al final el libro solo contiene una pequeña parte de ese sueño, se convirtió en una historia de ciencia ficción y movido por la ilusión mientras lo escribía, mi primer escrito, con sus cosas buenas y sus cosas malas, a día de hoy yo lo vuelvo a retomar, lo leo y dices, y hay una diferencia fatal, dices, esto no me gusta abismal. nada, bueno, pero esto es normal, Una evolución ¿no? Claro. del primero al tercero brutal. es brutal. Parece que no lo haya escrito la misma persona, pero Es que no lo he escrito la misma persona. no, porque ha habido un crecimiento y una evolución. Claro. Fíjate que es curioso porque cuando uno alcanza o acaricia un sueño, tienes esa sensación de, tú le decías un poco al principio de la entrevista de, buah, ahora ya que pase lo que tenga que pasar, que yo ya, pero eso también te sitúa en un abismo, ¿sabes? Te sitúa en el abismo de saber qué vendrá después. O sea, ese que vendrá después, hay personas a las que acongoja, por no decir otra cosa. El gusanillo del estómago, yo creo que hasta que no se resuelva el premio entero, no se me va a ir. Hablando en casa, con mi familia y algún amigo así más íntimamente, le he confesado que en parte tengo algo de temor a que no quede solo como finalista y sea algo más grande, que tenga que adaptar cosas a lo que suceda después. ¿Estás preparado para que si eso ocurre, venga el tío de las rebajas con el hacha a cortar y a esto no, esto... Ya sabes a lo que me refiero, sí, ¿no? Aquí voy a citar una frase que me dijo mi abuelo. Mi abuelo ha seguido mis novelas desde el principio. También realizo un podcast desde casa, un programa de radio que también lo sigue. Él está muy ilusionado, como algo que hace su nieto. Con la primera un día, tomando café, me dijo, dice, yo esto lo veo para una película, me decía, hablando de Exiliado en el futuro, y me dijo, Ismael, dice, te voy a decir una cosa y acuérdate, si algún día con este libro o con otro se convierte, pega el pelotazo o se convierte en película, el mundo es muy hipócrita. Tú serás el que menos beneficio saque de eso. Y yo eso lo tengo claro y estoy preparado. Oye, es muy buena la frase de tu abuelo, esta de tú serás el único que no saque todo el beneficio. Hombre, los beneficios en la vida, tú lo decías antes, ¿no? Has sido una persona que ha tocado muchos palos y eso te puede beneficiar desde el punto de vista de que tú sabes lo que es tener una vida laboral activa, porque tú actualmente trabajas en un juzgado, ¿no? En seguridad. Tú además tienes, como tú bien decías también, una idea muy clara de lo que es el diseño, porque es una parte también importante de tu vida, de lo que te gusta hacer, y ahora también la literatura. Si esto se convierte en algo serio y real, ¿eres de los que yo seguiré con una patita segura hasta que lo otro me tal, o yo me lanzo y que salga el sol por antequera? Hasta cierto nivel siempre voy a intentar mantener esa pata segura. Otra cosa es que habláramos de un nivel mucho mayor. Ese es el que me da miedo. Bueno, pero no le tienes que tener aquí estamos miedo. Hablando con, pero es que ha salido demasiadas veces la palabra miedo en esta entrevista y no me gusta. O sea, porque lo que tienes enfrente es algo que te puede imponer, que te puede acogotar, pero no te tiene que dar miedo. Para tranquilizarte también te voy a decir otra faceta mía. Me considero una persona que cuando surge algo nuevo a lo que adaptarse, paso mi proceso, pero lo paso muy rápido y enseguida me considero camaleónico y me adapto. Eso está muy bien. Bueno, entonces te estarás preparado ya para las entrevistas de radio, sí, de tele. Estás pasando bien la prueba, ¿eh? No se te está dando mal, no se te está dando mal. Ya me veré y lo diré. Bueno, seguro que no te gustará, porque si me dices que eres capaz de leer tus propios escritos, aunque eso que yo creo que os pasa a todos, los que hacéis alguna obra pictórica, musical, literaria, cuando la veis, la oís o la releéis, decís, ostras, esto es horrible, ¿no? Esto yo, madre mía, que no lo lea nadie. Lo he escuchado decir a mucha gente, sí, es cierto. ¿A ti te pasa? Sí, claro que me pasa, pero sobre todo por esa evolución literaria y esa profundidad que se le da a la propia historia, a los personajes. Ya te digo, en todos los sentidos hay avance. Ya lo hubo desde la primera a la segunda novela, que era Exiliado en el futuro y Viajando en todo el mundo, en la segunda parte, con la que se cerró una bilogía.
pero creo que el salto grande es de la segunda novela a la tercera. Coincide también con acontecimientos que marcaron mucho mi vida personal. Hace casi 2 años tuve un accidente laboral, trabajaba en otro sitio, en el que, bueno... Estuviste más para allá que para acá, sí, podríamos sí. decirlo así. Entre ellos 3 costillas rotas, un pulmón perforado. Eso lo que me dejó fue mucho tiempo en casa, que no me podía mover. Yo lo aproveché para leer mucho más, hacer técnicas narrativas, mientras yo ya tenía en la cabeza que iba a empezar a escribir in memoria. Entonces, gracias a todo ese tiempo que yo disponía libre, me cultivé más, y que digan, sobre todo la gente de mi alrededor y los maestros de carne y hueso de los que también me he rodeado, otros escritores del pueblo con los que mantengo mucha amistad y que son mis mayores críticos, gente cercana que note esa evolución y estén súper orgullosos de mí, cosa que yo también veo y también lo estoy de mí mismo. Claro. Yo tengo una amiga, que es Ana Valdés, que es la bibliotecaria de Villena, que ella habla muy bien de ti. Pues Ana Valdés es una de esas personas que meto en ese saco, ¿verdad? Sí. Desde aquí le mandamos un beso a Ana, que también la tuvimos sentada aquí, ¿eh? Ya tampoco se escapó. Esta novela, In Memoriam, venga, va, cuéntamela, pero déjame el caramelo en la boca, no me hagas un spoiler. Un poco ampliando lo que es la propia sinopsis, hasta donde claro, empieza pero la la trama. gente no puede tenerla en la mano, porque esto ahora no se puede vender, es decir, cuéntame. Vale. ¿De qué va este libro? Bueno, planteo la escenografía, sí. que por cierto estoy muy contento porque los lectores de todos los sitios que la han leído dicen que uno de los puntos fuertes es la escenografía de la novela. Estamos en Boston en el año 2094, ¿vale? Y imaginaos un entorno futurista, distópico, que todo funciona con domótica. En ese mismo escenario hay una empresa que se llama In Memoriam, que ha el título de la novela, que ha conseguido conservar las conciencias de los que ya no están. Es decir, cuando una persona muere, en esos primeros minutos de vida se puede hacer su copiado de memoria, su copiado de conciencia, para que sus seres queridos vayan a In Memoriam, a la empresa, se conectan en una especie de consolas, ya las descubrirán cuando lo lean, para hablar con ese ser querido que él ha fallecido, pero ellos tienen muy presente que solo es una copia de quién fue. O sea, que no están hablando realmente con la persona. Y piensa cómo esa persona pensaría y hablaría si siguiera viva. ¿Vale? Ellos lo tienen muy presente, pero siempre se plantea el dilema de que hasta qué punto... Te dicen lo que tú quieres oír, ¿no? Sí, es una copia, el mayor engaño de la humanidad o es real. En ese entorno futurista, un día el personaje de la novela se levanta y en el noticiero la esperada rueda de prensa del presidente de In Memoriam anunciando que abarata los costes de esos servicios para casi toda la ciudadanía y que amplía sus servicios porque ya no hará falta ir a In Memoriam para conservar las conciencias allí, sino podrán ser cargadas en la domótica de sus viviendas. El personaje la carga en la domótica de su casa y entonces su tío, que es la persona fallecida, le confiesa que no murió de muerte natural, sino que fue asesinado. Y juntos, y con la ayuda del detective de la portada, Ron Blake, que es un detective chapado a la antigua en un futuro, tienen que investigar el caso y dar con el asesino. O sea, a mí me ha encantado la definición de Amazon. Es una tecnothriller psicológico. Explícame esto porque, vamos, yo no lo entiendo. Lo de tecno es lo que me has dejado más descolocada. Lo de thriller, psicológico... Un escenario rodeado de tecnología... Ah, vale, yo pensaba en la música, fíjate tú, yo pensaba en la música. De hecho, te iba a preguntar... Hay música en el libro, por eso, por lo de tecno. El avance tecnológico. Ah, muy bien, vale. Y novela negra, mis 2 otras novelas anteriores eran ciencia ficción y daba más lugar casi a la fantasía que a la ciencia real. Aunque lo que de verdad me mueve a escribir ciencia ficción y me gusta leer es la ciencia real, con mucho dato verídico. Pero en cambio hablamos de ciencia ficción con novela negra, tecnothriller, psicología.
Y tengo que decir que cuando yo estaba planteando esa escenografía, ese futuro, en Boston, yo quise plasmar el año 2094 lo más fiel, siendo una novela de ciencia ficción, lo más fiel a lo que yo creo que de verdad podríamos llegar al 2094, ser la ciudad. Jugaste a ser Julio Verne, ¿no? A crear un poco lo que tú pensabas que iba a poder ocurrir. Quitando, ¿no? el punto clave de la novela, que se puedan conservar las conciencias tras la muerte, que lógicamente estaba colocado para que haya novela. Todo lo demás, cuando andamos por una calle, son las calles reales o algunas que han cambiado su nombre o puentes nuevos. Yo tengo en casa aún... Es que de eso quería que me lo contaras, porque tú has hecho en tu casa un Boston a tamaño casi, entre comillas, real, Sí, bueno. Bueno, pero que te has transportado a la ciudad con calles, con escenografías que son reales. Es decir, si el día de mañana la novela sale a la luz, habrá partes de ella que se pueden recorrer perfectamente en las calles de Boston. Por cierto, te lo explico enseguida, pero cuando recibí la llamada de Amazon, de la presidenta y de su equipo, que hablaban todos juntos y me emocioné con ello, ella decía que había vivido 3 años en Boston y que cuando han leído la novela se ha sentido súper familiarizada y que le ha encantado. ¿Y tú no has estado nunca en Boston? Yo no, pero tendré que ir a visitarla. Hombre, vamos, no te queda más remedio, lo debes a la ciudad. Claro, te cuento lo que hice. Antes de empezar a escribir la novela, a armar toda su trama, yo sabía que iba a ser muy dinámica, yo necesitaba tener un plano en casa para tomar notas con rotulador y en DIN A4 creo que fueron más de 60 folios del Google Maps, escaneados, impresos, juntados como si fuera un puzzle, y yo entonces cuando tenía la ciudad de Boston tal cual es ahora, yo empecé a transformarla en el año 2094 y luego arrancó la historia y siguieron las notas de la trama. Eso lo guardarás como oro en paño, ¿no? Pues sigue colgado porque van a haber más historias de inmemoria relacionadas con ese... ¿Quieres hacer una serie de novelas en torno a este asunto? La novela, hay que dejar claro que acaba, tiene, toda esa investigación acaba y tiene un final, pero creo que sí que toda esa escenografía, todo ese entorno, creo que puede dar pie a muchas historias diferentes. Un spin-off, incluso con algunos personajes que aparecen en la novela pueden investigaciones jugar y usando el juego de la conciencia, tipo un poco a Case, ¿no? Sí, claro, el rollo de la investigación lo que te deja es que con una trama bien formada, con la escenografía hecha, claro, esto puede ser un no parar, ¿no? Hasta ojalá que al final sea un no parar. Si es un no parar es porque sería una buena noticia, una buena señal. Dedicarle tiempo a la literatura implica también tener que, evidentemente, perderlo de otras cosas. Mucho sacrificio. ¿Qué te has dejado tú en el camino? Porque parece que todo ha sido un camino de rosas. No. Es un camino duro, en el que tienes que estar dispuesto a sacrificar muchas cosas, ya no solo por el hecho de escribir y sacar tiempo para escribir. Te pide primero mucha investigación, cultivar tu propia escritura. Yo lo defino como un estilo de vida nuevo. Cuando publiqué mi primer libro, que a lo mejor fui muy atrevido a la hora de sacar mi primer escrito, yo siempre digo que de ahí me cambió la vida, porque empecé a darme cuenta que si yo quería seguir escribiendo y publicando historias, había muchas cosas que mejorar, aprender, y sobre todo lo más sacrificado de todo es aprender. Claro. Porque aunque dediques tiempo a diario a escribir o que se lo quitas a tus amigos, a tu familia, a tu pareja, a tu casa, a tus cosas, incluso al sueño, porque hay que compaginarlo con el trabajo, el camino duro creo que está todo en torno al aprendizaje. Eso es lo sacrificado y hay a veces que sí que te preguntas ¿cuándo va a venir eso que me va a hacer sentir recompensa? Cuando luego sucede una cosa así, el tiempo ha sido invertido fenomenalmente. Bueno, esto va a dar lugar a mucho más, yo estoy convencida. Esta es la primera de muchas entrevistas que te van a tocar hacer en los próximos meses, porque ¿cuándo se sabe el fallo definitivo? Alrededor del 1 de diciembre. Vale, o sea que te van a dar las navidades. Sí, pero es que ayer me mandaron un correo a los 5 finalistas que como primer año
Va a ser la primera edición en la que van a hacer una entrega de premios el 28 de noviembre, que hay que ir a Madrid. Te darán... Sí, un rollo como los planetas, ¿no? A presentar sí, los candidatos, a lo mejor el finalista una figurita y el de finalista. Sí. Pues yo tengo la duda que, como dicen que alrededor del 1 de diciembre, en esa misma gala... Lo digan ya directamente. Si lo dicen, te mueres, me dan patatús. muero de amor. Porque yo al día siguiente tengo que venir a trabajar de Sí. Madrid y yo no sé si voy a poder venir. Bueno, a ver, vamos a decirle a tu jefe que el día siguiente te lo dé libre, hombre, que luego te pagas tú el almuerzo y aquí haya paz y haya gloria. Si eso ocurre, me debes una entrevista, Claro. ¿vale? Yo siempre os lo digo, que cuando estamos aquí en el camino todo está muy bien, pero luego cuando Me nos encuentro- encumbramos... Me encuentro muy a gusto y... Me la seguro. debes, me la Y debes. de las primeras. Cuando subas a recoger el premio, ¿en quién te vas a acordar? No lo sé, porque es algo... Es que no me lo he planteado todavía. Es que todavía no he No lo asimilado. sé muy ¿vale? bien todavía. Pero... cuando subas... No lo sé. No lo sé, tendré que... Bueno, pues ya tienes tarea. De aquí al habrá que 28... agradecer a alguien. Claro, no lo hagan muy largo, que sabes que luego los actos se quedan muy eso, hay que hacerlo cortito, condensado y esquematizar, tú ya me entiendes, ¿no? Hacer un buen esquema. Ismael, ha sido un placer conocerte. Ojalá este camino te lleve muy lejos. Nosotros estamos convencidos de que así será, ocurra lo que ocurra con este premio. Y yo me la quedo. Ya Vale, luego me la claro, firmas claro. y ya luego ya te damos el veredicto, aunque bueno, seguro que será buenísimo. Gracias, que tengas mucha suerte. Muchas gracias a ti, Alicia, por invitarme a este sofá. Que es comodísimo, tenemos que Sí, decirlo. yo cuando ¿eh? lo he visto, ¿qué te he dicho? Te he Que dicho, es este tu parece el casa sofá la de Bertín. Oye, pues a ver si algún día se anima y le tenemos ahí sentado. Gracias, Ismael. Hasta la próxima. Gracias a ti. Su mirada viva lo dice todo, no se lo cree aún y no es para menos. Es un afortunado, sí, pero no es azar lo que le está ocurriendo. Es el fruto de un talento que trabaja por cultivar con el interés de quien hace lo que sabe que tiene que hacer. Consiga el éxito posicionarse de su lado o tomar algún caprichoso destino, Ismael seguirá disfrutando de su literatura cargada de ciencia, imaginación y realismo utópico, 3 claves para acercarse a él. En Ferri apostamos por el autoconsumo, el ahorro energético y la sostenibilidad, que tenemos 330 días de sol al año. Ven, visítanos y te lo explicamos todo. Ferretería Ferri. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots. Desde la Biblioteca Pública Municipal Miguel Hernández les saludamos a todos ustedes de la mano de Ana Valdés, bibliotecaria, que en esta serie de microprogramas queremos presentar un libro. Ana, ante todo, buenos días. Buenos días, José Antonio, ¿qué tal? Me gustaría hablar de lo local, porque durante estos programas hemos hablado, sí, de escritores que vienen de cualquier parte del mundo, pero en lo local también se le hace un guiño muy importante en la Biblioteca Pública Municipal. Bueno, en Villena tenemos además muchos escritores locales, tanto de narrativa como de investigación. En la biblioteca además tenemos un apartado especial para toda la literatura local, solo, Sí, exclusiva. dijéramos una Sí, sección. hay una sección solo de fondo local, que llamamos así. Y bueno, sí, hoy tenemos además novela recién estrenada de autor Recién sacada local, del horno. pero recién sacada del horno. Creo que la tienes por aquí muy cerca, ¿no? Ahí la tienes. ¿El autor es? Ismael Santiago Rubio. Ah, Ismael. Ismael es un chico muy joven, pero a pesar de ser muy joven ya tiene una trayectoria importante como autor. Ismael además trata un género poco habitual entre los lectores, que es la ciencia ficción. La ciencia ficción es un género que no es muy común entre los lectores. La gente lee novela histórica, novela negra, novela de sentimiento, novela romántica, pero la ciencia ficción parece como de un reducto de personas. Un género un poco más sí, aparte, un ¿no? poco, sí. Y en cambio,
Ismael está convirtiendo la ciencia ficción en un género para todo el mundo, porque él habla de una ciencia ficción para los que no le gustan la ciencia ficción pura. No sé si me explico. Ya. Él habla de un tiempo futuro en el que suceden las cosas que nos suceden a diario a todo el mundo ahora, pero pensadas en cómo serían dentro de 200 años, ¿no? Y esto nos la acerca mucho, porque nos podemos llegar a reconocer en lo que Ismael cuenta, porque hay cosas que ya están empezando a suceder. Entonces decimos, madre mía, esto es lo que nos depara el futuro, ¿no? Y esto pasa con In Memoriam. In Memoriam, me parece que Ismael ha dado un salto cualitativo a la hora de escribir, importantísimo entre sus novelas anteriores. Él había escrito 2 novelas, Exiliado en el futuro y Viajando entre dos mundos, que era una bilogía. Y con In Memoriam da un salto, espectacular, me parece espectacular, y nos plantea lo siguiente: ¿cómo actuaríamos nosotros si fuéramos capaces de recuperar la consciencia de la gente querida que ha muerto? Es decir, no podemos recuperar el cuerpo, pero podemos recuperar todo lo que esa persona ha sido y la podemos implementar en algún apartado de nuestra casa. ¿Cómo actuaríamos? ¿Y cómo actuaríamos si eso se democratizara y fuera poco costoso? Es decir, si llega alguien que consigue que ese proceso pueda ser asequible a todo el mundo, no sea solo cosa de gente muy rica, pues probablemente muchos de nosotros recuperaríamos a esos seres queridísimos que hemos perdido, ¿no? Porque poder volver a hablar con ellos, poder volver a sentir su cercanía, poder volver... Claro, todo esto seguramente algunos de nosotros caeríamos en la tentación de hacerlo. ¿Seguro? Eso le pasa a Sebastián, que es el protagonista de esta historia, que él ha vivido, ha tenido también una infancia complicadísima y demás, y lo ha criado su tío, y lo recupera a su tío. Y que era su equilibrio, el equilibrio de su vida se lo daba a su tío, ¿no? Pues resulta que su tío le cuenta que él no ha muerto, que a él le asesinaron. Claro, ¿tú qué harías? Si un ser querido tuyo que quieres mucho y que tú has pensado que lo has perdido porque le ha dado un infarto, que era lo que decía la autopsia, te revela que no, que ha sido asesinado, que no te puede decir por quién, porque no lo vio, pero a él lo asesinaron. Bueno, pues probablemente todos removeríamos cielo y tierra para averiguar quién es el asesino. Pues eso hace. ¿Y qué es lo que sucede? Pues en ese trasiego de intentar descubrir quién es el asesino, con la única pista de lo que dice la conciencia de su tío, que solo dice me han asesinado, no puede decir nada más, pues se topa con un inspector que está muy anclado en el pasado, todavía utiliza armas como conocemos como pistolas, incluso la vestimenta que tiene es como muy obsoleta, utiliza sombreros, capas largas, una manera de vestir muy extraña, que además utiliza unas artes que no son las más legales en principio para descubrir todo, que de hecho lo han tirado, lo han dejado en excedencia un tiempo porque en el último caso que había resuelto había utilizado aquello que no se debía, se había saltado la ley a la torera. Bueno, pues se cruza con este inspector y él dice que él se ofrece a resolver el caso. Y claro, ahí empieza una serie de acciones, de sucesos, que cuando piensas que ya se va a resolver, no se resuelve porque sucede algo más. Y es muy curiosa la trama que nos plantea Ismael en este libro, muy acertada, muy entretenida, muy intrigante, porque también es verdad que hasta el final no se sabe lo que sucede, y deja ahí casi en el libro una vía abierta a nuevos casos de este inspector que podría trabajar, porque es un inspector con mucha raza, con mucho carisma, un personaje muy bien labrado, que creo que todos lo tenemos en mente, en cuanto lo leemos te puedes hacer la imagen de él perfectamente, que se descubre un poquito en la portada, un pequeño perfil, ¿no? En la portada, y que yo creo que Ismael va a triunfar con este libro, porque merece la pena ser leído, se lo van a pasar muy bien, y quien lo conoce van a notar la calidad de Ismael en este libro, que ha mejorado muchísimo en su escritura,
en su redacción, en su manejo de los diálogos, en su forma de plantear las historias, y me parece un libro excelente, de verdad. Enhorabuena a Ismael, la verdad que tenemos muy buenos escritores aquí en Villena. Muchos, muy buenos escritores y muchos, ¿eh? Hay una producción literaria local importante al año, pueden publicarse perfectamente sobre temas locales, 14, 15 libros perfectamente cada año, ¿eh? Y luego también importante, ¿no?, la apuesta que hacen, por ejemplo, ahora mismo me viene a la mente los premios Faustino Alonso Cotor, la Fundación Municipal. Hay que apostar más, ¿no?, por crear concursos literarios y que cada uno saque esa vena, ¿no?, que tiene a la hora de escribir. Es cierto que hay muchos concursos de investigación, pero quizás faltaría algún concurso literario. En estos momentos está el certamen Amalio Gran de poesía, pero como poesía, pero como narrativa no conozco en Villena que tengamos ningún tipo de certamen. A lo mejor habría que plantear algo. Si hay investigación, pues se acerca, ¿no?, a la investigación, que es lo que dijéramos está, ¿no?, para poder concursar, pero falta más el tema literario, sí, esa apuesta literaria por parte de organismos, ¿no?, sea municipal o sea privado, que desee convocarlo. Que les dé un aliciente a los que escriben narrativa. Sí. Exactamente, pero bueno. Bueno, dejamos ahí lanzado ese mensaje, ¿no?, para una futura apuesta de concursos literarios, aunque claro, quien buenamente puede escribe, porque a la hora de este caso de publicar cuesta mucho, Ana. Muchísimo. Si se lo preguntáis a cualquiera de ellos y ellas, os lo van a decir. De hecho, muchos se autopublican. Y bueno, ellos se dedican a su publicidad, a su distribución, a intentar hacer que el libro llegue a todas partes. Sí, es cada vez más difícil que una editorial se fije en un autor desconocido. Las editoriales van a lo que les interesa, sí, y ya está. Ahora, muchísimas gracias, y ya lo saben ustedes, esa sección local que tenemos aquí en la Biblioteca Pública Municipal, con numerosos libros que ustedes pueden también acceder a ellos. Gracias y saludos.